Nicolás Lúcar en Exitosa. Muy buenos días a los que recién se unen a la sintonía de Exitosa. Estamos en el 95.5 de la FM en Lima. Estamos en 65 ciudades. El Perú entero escucha Radio Exitosa. Y si no, que vayan y les pregunten qué radio está escuchando, a ver qué es lo que dice la gente. Exitosa. Vamos a comenzar el día de hoy con una transmisión desde la audiencia, donde se está procesando, se está tomando una decisión sobre Guillermo Riera, este hombre que hizo una cosa increíble, ¿no? Atropella en la madrugada, produce la muerte de tres personas que iban en moto, deja a una gravemente herida, se escapa del lugar, hace que una persona que trabajaba para él ponga la cara para presentarse como el responsable, se va del país escapando de la responsabilidad, vuelve y la justicia lo manda a su casa. Es una cosa que no se puede creer simplemente. Es obvio que este señor ha hecho ya a la gravedad de la acción de haber atropellado y provocado la muerte de tres personas, el haber tratado de manipular y burlar a la justicia. Erika Rado tiene la información de lo que está pasando en la audiencia. Adelante, Erika. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días, información en vivo. Así es, nosotros nos encontramos en los exteriores del juzgado de tránsito, en donde se lleva a cabo precisamente esta audiencia de prisión preventiva en contra de Guillermo Riera Díaz por causar la muerte de estos tres jóvenes en la Costa Verde. Déjame indicarte, Nicolás, que Riera Díaz ha llegado aproximadamente antes de las 7 de la mañana, precisamente para poder evitar a la prensa que se congrega desde tempranas horas aquí a la espera de conocer el resultado de esta audiencia. En donde se solicitan 9 meses de prisión preventiva. Hay que indicar, Nicolás, que la defensa de Riera Díaz ha dicho que la trascendencia pública de este caso no es suficiente para pedir prisión preventiva. Eso lo ha dicho ante la sala. Y en cuanto a la acusación de omisión de socorro, que es uno de los puntos que se viene debatiendo en esta audiencia, la defensa de Riera Díaz ha dicho que esto no puede aplicarse, esta figura, ya que dos de las víctimas, estamos hablando de Yair Jesús Aldaña de la Cruz, de 24 años, y Leslie Acuña Cuadros, de 22, murieron de forma instantánea en el lugar del accidente. Eso es lo que está pidiendo la defensa, que en el caso de estos dos jóvenes no se configure el tema de omisión de socorro. En el caso de los otros dos jóvenes que sí fueron, sobrevivieron todavía al accidente, uno de ellos falleció en el hospital, en el caso de ellos sí podría darse el tema de omisión de socorro. Es más o menos por donde quiere llevar la defensa el tema de esta prisión preventiva. Mientras tanto, nosotros nos mantenemos aquí en la expectativa. También aquí en los exteriores se encuentran familiares de las víctimas y también fuerte resguardo policial. Nosotros vamos a estar atentos, Nicolás, para llevarte en cualquier momento más detalles de esta audiencia. Por supuesto, vamos a estar en contacto, Erika. Es decir, hay que señalar y reiterar lo siguiente. Uno, atropelló y causó la muerte de 3 personas y dejó gravemente herida a una cuarta. En segundo lugar, él no podía saber quiénes habían muerto y quién no, pero lo que es cierto es que abandonó a personas en peligro y tal vez si hubiera hecho lo correcto, por lo menos una de estas personas hubiera podido salvar la vida. En tercer lugar, huyó no solo del lugar de los hechos, huyó del país. Y en cuarto lugar, hizo una cosa gravísima, presionó a un trabajador suyo para que se presentara como el responsable de los hechos. ¿Qué más quieren? Es decir, si es evidente que no solamente ha cometido un hecho criminal como haber atropellado y matado a personas, sino ha tratado de evadir a la justicia y ha tratado de encubrir, ¿no es cierto?, y de interferir en el ejercicio de la justicia. Y por lo tanto, es un caso evidente de prisión preventiva. Y la justicia debería actuar rápido. O sea, en realidad 9 meses, ¿se va a demorar 9 meses este juicio? 9 meses para una cosa tan transparente y tan clara para el que quiera ver. Estamos en línea con la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. Marisol, muy buenos días. Está Nicolás, muy buenos días. ¿Nunca te imaginaste que iban a ser tan agitados los tiempos que ibas a vivir? Dime la verdad. ¿Ah? La verdad es que uno nunca está preparada para cosas tan difíciles, ¿no? Pero para mí, en realidad, lo más difícil es lo que hemos vivido en Ancash, ¿no? En general, en todas las zonas afectadas por el niño costero.
que te pone a prueba, ¿no? En lo que eres capaz de hacer para enfrentar los problemas que pueden terminar incluso con tu vida. Ahora nos viene el niño brasileño, pero eso todavía faltan unos días, pero de eso vamos a hablar luego. Hay una primera pregunta, Marisol. ¿Está confirmada la decisión de que Bruno Yufra sea el nuevo ministro de Transportes y que Pedro Laechea, congresista de Peruanos por el Cambio, ocupe el cargo de ministro de la Producción? ¿Esto es una decisión ya tomada o no? Esa es una decisión que depende del presidente del Consejo de Ministros y del presidente de la República. Nosotros iremos a las 3:30 a la juramentación de los nuevos ministros o ministras, y estamos seguros que será una buena decisión. Pero yo, la verdad, esa es una decisión que a mí no me compete tomar. En segundo lugar, ¿cuál es exactamente la situación del proyecto Chinchero, del aeropuerto de Chinchero? Porque, o sea, primero se habló de la adenda, luego que la defendió ardorosamente y que esto llevó incluso a una interpelación. Esto ha terminado con dos supuestos, bueno, un resultado evidente. Renunció Martín Vizcarra al ministerio, pero supuestamente había sido anulado el contrato con Kunturhuasi. Ahora resulta que no. ¿Cuál es la situación exactamente? Ya, te respondo primero esa pregunta y luego algunas de las cosas que he señalado. Y cuando se negocia una adenda, el contrato original no se resuelve. Me está pasando ahora con el tema de bloqueadores. Tú tienes un contrato que se ha firmado y ese contrato tiene cláusulas para resolverlo. Puedes optar por resolverlo o no si se ha cumplido alguno de los requisitos, o puedes intentar hacer una adenda para mejorar desde tu perspectiva las condiciones del contrato. En este caso eso fue lo que pasó. El contrato original que viene del gobierno anterior tenía algunas deficiencias que ya habían sido detectadas por Contraloría, que tenían que ver con que no se había fijado el interés en función de un préstamo que se tenía que conseguir para todo el movimiento de tierras. Cuando la empresa Kunturhuasi dice, mira, ya te conseguí el financiamiento y este es el que vas a tener que pagar, el gobierno actual, el ministro de Transportes y Comunicaciones, señala que era imposible pagar un interés de cerca del 22%, que en la práctica casi duplicaba la inversión del Estado, y que había que buscar otras fórmulas, y planteó buscar otras fórmulas que le permitieran, respetando las condiciones del contrato, que el Estado no gastara tanto dinero. Y entonces decidieron plantear la posibilidad de que el Estado asumiera directamente el movimiento de tierras, y eso se había plasmado en la adenda. Como quiera que se trataba de un contrato del gobierno anterior que había generado inicialmente tantas dudas, el ministro Vizcarra tomó una decisión que a mí me parece correcta, de buscar consensos y de explicar técnicamente por qué se había tomado esa decisión, en qué consistía, qué ventajas tenía y cómo Cusco merecía, como el Perú, necesitaba este aeropuerto de Chinchero. Lamentablemente esta búsqueda de consensos ha sido entendida de manera equivocada desde mi perspectiva como debilidad. No lo es. Para mí la búsqueda de consensos es democracia, lo otro es dictadura. O sea, que hay que hacer que las personas entiendan un hecho, y cuando no lo entienden se los vuelves a explicar, y cuando no lo entienden se los vuelves a explicar, y cuando finalmente el procurador, equivocado desde nuestra perspectiva, te dice no hagas esa adenda, retrocede al contrato, y se olvida que antes te dijo, cuidado con ese contrato que no fija intereses y te deja en el aire, a veces es mejor parar y decir, a ver, necesito que lo entiendan primero, acá no hay nada extraño, tenemos transparencia absoluta en nuestros actos. Claro, porque Marisol, lo que ha provocado una preocupación, es decir, si tú tienes un contrato que entra en crisis porque hay un problema con el concesionario, que no está calificado o no está en condiciones de asumir, digamos, las obligaciones financieras que el mismo contrato le establece. Por eso es que se genera una crisis, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es, o la interrogante que se hace la gente, ¿el gobierno ha actuado en función de la urgencia y necesidad de hacer el aeropuerto de Cusco en lo que todo el mundo está de acuerdo, o porque uno de los ejecutivos más importantes de Kunturhuasi colaboró con la campaña y aparecía en imágenes incluso celebrando el triunfo de PPK, o la hermana del primer ministro era una ejecutiva de la empresa y se ha reunido en sucesivas oportunidades con la viceministra de Transportes encargada de este tema? Es decir, eso es lo que ha generado las suspicacias. Si lo que acá está funcionando es una preocupación por una obra que Cusco exige hace 40 años prácticamente, o que acá han funcionado otro tipo de intereses.
No, yo descarto cualquier tipo de interés y te explico por qué. Nosotros hemos tomado la decisión de continuar evaluando hasta donde se pueda con algunos contratos que considerábamos que no eran o no se habían firmado en las mejores condiciones para el país. En el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el contrato de Conturhuasi, en mi caso, por ejemplo, el contrato de bloqueadores, que gracias a Dios está llegando después de 9 meses de una negociación a muy buen término, estamos muy satisfechos con eso. Y puede significar tres, lo que no se ha podido hacer en 3 años, de hacerlo en los próximos 6 meses. Pero bueno, regreso a Kuntur. En realidad, esa empresa había ganado, nos guste o no, y había firmado un contrato con el Estado peruano, en condiciones que no eran las más favorables porque no se fijaba un monto de interés. Y cuando concretan el financiamiento que ellos consiguieron, es decir, nos guste o no, cumplieron con todas las condiciones pactadas en el contrato, el gobierno dice, oye, un ratito, eso me parece un escándalo, yo no lo quiero pagar, déjame buscar otra forma de financiar esto, y le dice, no te vayas a CIADI, porque yo voy a respetar ese contrato, pero déjame buscar una forma que no me cueste tanta plata. Simple. Es como que a ti te digan... Claro, pero Marisol, la pregunta es ¿en qué punto estamos ahora? Porque ya nadie entiende en qué punto estamos. Es decir, bueno, ayer se llamaba la atención sobre que Martín Vizcarra anuncia que el contrato ya no va y ahora resulta que no hay ningún documento rescindiendo el contrato. A ver, el vicepresidente Martín Vizcarra, de quien nosotros estamos absolutamente orgullosos, dijo que él no iba a seguir adelante con ese contrato, lo dijo desde el comienzo, porque consideraba que era lesivo y que él estaba buscando una salida que era la adenda. Ante todos los cuestionamientos y el maltrato de que fue objeto, porque contestó las mismas preguntas 30 veces, las puede contestar 40, si hay voluntad de parte del otro de entender. Y ante este despropósito que se veía venir del informe de Contraloría que fija un presunto gasto a partir de un dato que no existe, que no está en el contrato, lo que hace Martín es decir renuncio porque yo no voy a seguir con el contrato anterior y la adenda, que fue la alternativa que yo busqué, ya no es viable. Así que regreso a ser vicepresidente y a continuar mi trabajo en regiones que por supuesto todos saludamos. Y entonces se vuelve a la situación anterior. Y será el nuevo ministro o ministra los que definan de las alternativas que hay en el propio contrato, resolverlo, con lo que te arriesgas a ir a CIADI, hacer unilateralmente, hacer una renegociación, entendiendo cuál es la situación actual, y esperamos pues, que se busquen alguna de las alternativas. Pero ¿sabes cuál es el problema, Marisol? Que tú estás enfrentando, o sea, porque acá hablamos de una herencia de contratos. O sea, te digo, por ejemplo, el caso del Metro 2. ¿Por qué tenemos que hacer un metro de 6,000 y tantos millones de dólares? Es una obra que no tiene ningún sentido. Es el metro más caro de la historia del mundo. O sea, el canal de Panamá es más barato. O sea, ¿por qué tenemos que aceptar? ¿Por qué alguien firmó eso encima? O sea, yo no estoy, digamos, acusando a nadie de nada en relación a lo de Kunturhuasi y Chinchero. Pero en el caso del metro, ¿ya hay el antecedente que ha habido corrupción? O sea, ¿por qué no podemos suponer que en el caso del Metro 2 también hubo corrupción como en el Metro 1? Y que esos contratos leoninos y absolutamente desfavorables y desproporcionadamente caros y perjudiciales para el Estado peruano han sido signados, digamos, por el interés así desenfrenado de las empresas constructoras y los apetitos de coimas de algunos funcionarios. Bueno, nunca mejor descrito. A ver, con todos esos delincuentes que aprovecharon su circunstancia, utilizaron a funcionarios ambiciosos, también delincuentes, que permitieron hacer ese tipo de tratos, esos contratos, obviamente, acuérdate que tiene que haber un agente capaz, un fin lícito para que el acto jurídico sea válido. Un objeto física y jurídicamente posible. O sea, cuando se demuestre, y se está demostrando en muchos de esos casos que hubieron irregularidades, esos contratos obviamente se pueden resolver, pero eso no significa que no haya un camino ya andado. Por ejemplo, en el caso del gasoducto ya se han comprado algunos ductos que no fueron los más baratos, que no fueron los que debían, pero ya se compraron. Entonces tú no puedes decir ya no quiero nada contigo y retrocedo, porque ya se han hecho y el país ya ha pagado en el costo en el que se fijó en ese contrato ingentes cantidades de dinero. Y yo te hablo de cosas que veo cotidianamente, por ejemplo los bloqueadores. Yo tenía 2 opciones en los bloqueadores: o resolvía el contrato o intentaba buscar mejores condiciones que evitaran que siguiéramos en controversias con la empresa que ganó con esas reglas y que ya tiene 14 controversias con el Estado.
Nos hemos sentado con la empresa durante 9 meses resolviendo todos los problemas operativos y le hemos dicho, estas 14 controversias las voy a pelear hasta el final. Vamos a ir a un arbitraje y yo voy a pelear por los intereses del gobierno. De acá para adelante voy a darte todas las facilidades y te voy a dar fechas. Y si tú no me cumples una fecha al día siguiente, yo te resuelvo el contrato. Eso no ha sido una negociación fácil, pero la empresa ha dicho, perfecto, yo también te voy a demostrar que no pude hacer las cosas porque no me dieron las facilidades. Y si es que efectivamente dándomelas no cumplo, el contrato se resuelve sin ningún perjuicio. Bueno, eso, o la alternativa era no solo haber perdido 3 años en que solo se bloquearon 2 penales, sino perder todo el tiempo que significa ir a CIADI, pero además volver a convocar, porque no es que yo saco la plata del cajón del ministerio y compro contrato, esto toma 6 meses. Claro, pero sinceramente, Marisol, en un contexto donde hay la presunción de que en la mayor parte de obra pública en el Perú se ha pagado comisión ilegal, no habría que tenerle miedo a ir al CIADI. ¿Quieren ir al CIADI? No. Vamos al CIADI, y si se acredita que ha habido corrupción en ese contrato, a ver qué pasa con ustedes en la bolsa de Nueva York y en el mundo entero, y o sea, a ver qué pasa con pero ustedes. Nosotros, o sea, yo creo que no hay que tenerle miedo tampoco, ¿no? Nosotros no cuando le estás defendiendo el interés del Estado. El contrato, ya viste que resolvimos el contrato de gasoducto, ¿no? O sea, nosotros lo que estamos haciendo es dar seguridad jurídica en general a los inversionistas, perseguir con todas nuestras fuerzas a los que son delincuentes, impedirles que vuelvan a contratar con el Estado y decirles nosotros no queremos que sigas acá, garantizar el pago de la reparación civil y procurar no romper la cadena de pagos y no impedir que los servicios se sigan brindando en Marisol, calidad y oportunidad. quiero aprovechar que te tengo en la línea para preguntarte algunas cosas que creo que son importantes responder. Una es la de Toledo. O sea, la gente se pregunta qué está pasando con Toledo, es decir, no tiene un requerimiento, tiene 2 y se pasea por Washington, da conferencias, habla a la prensa. O sea, ¿por qué no viene Alejandro Toledo? ¿Por qué no lo podemos traer? Ya, no viene porque no quiere y porque es un hombre que no asume sus responsabilidades. Envuelto en un montón de excusas y explicaciones. Pero yo creo que hay que exigirle al país, hay que exigírselo a todos porque tenemos derecho a eso, porque nos representó, que venga y responda por las 2 denuncias que tiene de corrupción y lavado de activos, en los casos de Ecoteva e Interoceánica. Pero ya desde el punto de vista legal, que es el punto por el que me estás preguntando, hay varias cosas que son... Yo estaba escuchando mucho a la gente, yo aprecio mucho todos los comentarios porque obviamente te ayudan a ver que una de esas te estás equivocando. Pero en esto hay una autoridad central. En el Estado peruano, la autoridad central en temas de cooperación es el Ministerio Público, es el fiscal Peña Cabrera, que hace un trabajo eficiente, que es el que ha logrado la declaración de Marcelo Odebrecht recientemente en Curitiba, y que es el que está a cargo de esto, y nosotros solo hacemos la labor de apoyarlo en todo lo que necesite. De acuerdo, pero se supone que nosotros hemos, o sea, se ha solicitado su prisión preventiva, se ha ordenado su captura a nivel internacional. ¿De esto están notificadas las autoridades norteamericanas? ¿Por qué no actúa? Sí, pero la captura a nivel internacional, que sí funcionaba en Chile, en la extradición a la que se hace referencia constantemente, que es la del presidente Fujimori, funciona distinta en Estados Unidos. En Estados Unidos una orden de alerta roja de Interpol no es una detención automática. Tienes que pasar primero por una corte. Y para que eso llegue a la corte y se ordene la detención, además de un residente, que es la condición que tiene el señor Toledo, el prófugo Toledo, para que eso suceda, tiene que remitirse los documentos del homólogo del Ministerio de Justicia en Estados Unidos. Y entonces, ¿qué cosa hemos hecho? Mandamos el primer pedido de detención del juez Concepción Carguancho a través de esta autoridad central, y el Consejo de Estado, el Consejo de Justicia, lo trasladará a la Corte de California para que la Corte de California se pronuncie. Cuando esto esté en la Corte de California, ya deja de usarse la vía diplomática, y aquí estarán los abogados que nosotros estamos ya contratando. Ahora, Alejandro Toledo ha dicho que él no es fugitivo, no ha escapado de mi país, dice. Es más, nosotros hemos planteado esa pregunta hoy día para las redes sociales, a Exitosa PE y a Exitosas Noticias en el Facebook. Pero si su condición, ¿cuál es? En este momento, ¿si es un fugitivo la justicia? A ver, el señor sabe que tiene una orden de captura.
Y tú lo que tienes que hacer es ponerte a derecho. Cuando tú tienes una orden de captura y te escapas, que antes o después, él puede no haber sabido que había un pedido, porque efectivamente no había cuando se va del país, pero hoy ya lo sabe, es público que hay un pedido de detención, y entonces lo que tiene que hacer es presentarse con dignidad a explicar cuál es su verdad. La verdad para nosotros es que hay una denuncia por lavado de activos y por corrupción, y el señor no viene. Y alega un montón de cosas tipo persecución política que no tiene nada que ver con el hecho de que él podría haber recibido 20 millones, que luego lavó a través del señor Maiman y convirtió en casas a nombre de su suegra. Es simple la historia. Ahora, si eso es verdad o no es verdad, si se tiene que probar, eso es lo que va a hacer el Poder Judicial y que lo va a hacer un fiscal. Tú has hecho referencia al tema de Alberto Fujimori y Chile y las órdenes de detención, etcétera. Su hija, Keiko Fujimori, ha presentado un habeas corpus, ha sido rechazado en primera instancia. Ella ya apeló esta decisión. Esto va a terminar en el Tribunal Constitucional. Pero la argumentación que yo me he dado el trabajo de leer es que dicen, por ejemplo, en el caso del secuestro agravado, primero que no fue secuestro agravado, sino que fue detención arbitraria, en todo caso, y que ha habido como un sesgo político en toda esta decisión, me refiero a los casos de Gorriti y Dyer, y que nunca se pudo acreditar, dice dos cosas bien importantes, que nunca se pudo acreditar que Alberto Fujimori hubiera ordenado esas detenciones o secuestros, como la quieras mirar, y que es más, los autores materiales del hecho ni siquiera han sido sentenciados 17 años después, o 15 años después, perdón. O sea, no tienen una sentencia, es decir, está sentenciado él como autor mediato, pero no están sentenciados los que cometieron el delito directamente. Entonces, ellos dicen, esto te justifica que se anule la sentencia. ¿Cuál es tu juicio como abogada sobre este tema y como política? Bueno, yo te pido mil disculpas y a la teleaudiencia también por no contestar esa pregunta, porque no puedo contestarte como abogada, como política y olvidarme que soy ministra de Justicia. Así que lo único que puedo decir sobre el tema es que cualquier ciudadano tiene el derecho a presentar un habeas corpus, que el Poder Judicial se puede pronunciar admitiendo, declarando improcedente o inadmisible o infundado o fundado, en este caso se ha declarado improcedente, que hay derecho a apelar, que entiendo que se ha planteado una apelación, irá a una Corte Superior y podría volver a declararse igual o ratificar la sentencia. Ahora, terminar en el Tribunal Constitucional. De acuerdo, pero esperemos a que el organismo correspondiente se pronuncie. Ahora, lo que sí puedo preguntar a la ministra de Justicia es, a criterio del Ministerio de Justicia, ¿Alberto Fujimori califica para el indulto humanitario o no? No, me estás haciendo una pregunta que yo te agradezco. A criterio del Ministerio de Justicia no se puede uno pronunciar sobre ningún caso si no tiene los documentos y las evaluaciones que corresponden, que eso me parece una muestra de respeto. Me encanta. Es una muestra de respeto a los solicitantes. Me has hecho así una finta así de Neymar, me parece espectacular. Está bien. Una última pregunta, Marisol. ¿Viene la interpelación a Basombrío y todo indica que va a terminar en un pedido de censura? Viene la interpelación a la ministra de Salud y ahora se ha agregado que el Frente Amplio, bueno, ya no los fujimoristas, sino el Frente Amplio están pidiendo que se cite a Fernando Zavala. Se les viene un cargamontón al gobierno, ¿no? Y alguien ha dicho, el propio Zavala, está en la primera plana del Diario del Comercio el día de hoy, una cosa es control político, otro es abuso de poder. Que está fuerte, ¿no? Yo me sumo a lo dicho por el premier Zavala, comparto absolutamente su posición. Nosotros creemos que él nos representa en cada uno de sus actos y lo hace seguramente mejor de lo que nosotros podríamos hacerlo cada día, ¿no? Él ha pedido una reflexión constructiva, ¿no? Y yo creo que todos sentimos un poco eso. ¿Hasta cuándo, no? O sea, ¿hasta cuándo voy a tener que estar atendiendo todas las necesidades que tengo que atender, haciendo que mi sector funcione bien, pero además yendo a darte cuentas que corresponde, tratando de trabajar de la mano contigo, entendiendo que venimos de posiciones políticas distintas, pero que todos queremos un país mejor? Algunos piensan que ese hasta cuándo será hasta que PPK le dé el indulto humanitario a Alberto Fujimori, que ahí las cosas van a cambiar. Yo la verdad creo que poner en una situación así a la familia, a cualquier familia respecto a una expectativa de libertad, no es correcto. Por eso nosotros no vamos a pronunciarnos sobre ese tema más, porque nos parece que es lo respetuoso y lo correcto.
Y honestamente creo que estamos hablando del país y que hay niveles de responsabilidad política que todos tenemos que asumir. El esfuerzo y lo que estamos pidiendo es conversemos, discrepemos, exíjanos que rindamos cuentas, ese es nuestro deber, invítenos a aclarar todas las preguntas, todas las veces que quieran al Congreso, continúen haciendo control político de los decretos legislativos, lo felicitamos, pero no hagan cosas como pretender modificar el artículo 90 del reglamento del Congreso, para que si tú decides derogar un decreto legislativo porque se te ocurre, lo puedas publicar directamente en el peruano, rompiendo el equilibrio de poderes que es clave en democracia, ¿no? Pero no me pidas que no te diga que no es correcto que me derogues el decreto legislativo sobre gestión de intereses, en el que lo que se busca es saber quién entra, para qué entra, cuándo entra, y además que eso sea declaración jurada, cosa que te das presos y mientes, con la excusa de que no tenía facultades cuando sí la tenía, ¿no? O sea, lo que estamos pidiendo es responsabilidad. Claro, porque en todo caso la discusión es esta, ¿no? Ya, no tenía facultades de repente, pero es tan importante este tema que vamos a, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo de todos modos, si te interesa resolver los problemas, ¿no? Pero en fin. Mira, pero además eso sería si no las tuvieras, pero cuando las tienes, Nicolás, ¿qué pasa cuando las tienes y la interpretación es distinta? Por lo menos, dale al Ejecutivo la posibilidad de decir, te estás equivocando en tu análisis no es este, dale la oportunidad de decirle, yo no voy a firmar esa norma porque creo que te estás equivocando, o sea, no puedes, y yo creo que aquí han habido muestras de una mayoría del Congreso responsable, ¿no? Yo creo que el una sola fuerza nos ha demostrado la capacidad que tenemos como país, ¿no? Haber llegado a los rincones más olvidados de nuestro país, en las zonas de Ancash, entre las cordilleras, a atender a un niño cuyo padre falleció y llevarle alimento, sin importar hacerlo con una congresista de un partido, con la congresista de otro partido, con el presidente de la República, con la presidenta del Congreso. Creo que es el mensaje que el país necesita, ¿no? Ya esta suerte de sensación, por lo menos de obstruccionismo, tiene que terminar, ¿no? Yo no me puedo quejar, yo he estado el martes en el Congreso de la República, he sido tratada con mucho respeto, pero sí siento que enfrentar el esfuerzo que está haciendo Carlos Basombrío, tan importante, desbaratando bandas criminales, metiendo presos a delincuentes, es pues retroceder, haciendo una reforma política que necesita sanción ante tanta corrupción que los propios policías quieren terminar. Es pues retroceder, ¿no?, en lo que se está avanzando. Una última pregunta. Me acaba de llegar una información de una denuncia que ha sido presentada por ante el fiscal Amado Enco, por el Ministerio de Justicia, ante el procurador, por el tema de una empresa proveedora del INPE, y donde está Leonardo Caparrós como el primer... digamos, investigado, la primera persona sobre la que se pide investigación, pero Leonardo Caparrós, entiendo, ha sido asesor del Ministerio de Justicia o del Ministerio del Interior. O sea, ¿qué pasó ahí con Leonardo Caparrós? Él ha sido director del INPE. Leonardo y José Luis Pérez Guadalupe son dos de las personas que, por supuesto el doctor Esmol, que han trabajado mucho el tema penitenciario. Sin duda, Carlos Suevas, que es el actual presidente del INPE, ha sido el director ejecutivo de CONAPOC por muchos años, de la Comisión Nacional de Política Criminal. Mira, un funcionario público está expuesto a investigaciones y eso lo que debe hacer de parte de un funcionario es simplemente decir, por favor, investígame. Esto es lo que yo hice, esto es lo que yo dejé de hacer. No tiene que mostrar, tiene que dar todas las explicaciones que se le pidan, pero nadie se tiene que ofender, Nicolás. Acá el problema es que alguien que te ofendes. No, tú manejas fondos públicos. Tienes que estar dispuesto a mayor escrutinio, a mayor cuestionamiento y simplemente dar las explicaciones que se te piden sin ofenderte, sin molestarte y yo creo que ese es el camino. Así que el caso de las denuncias que se hagan desde Anticorrupción a nosotros nos parecen muy bien, o sea, que se hagan bien para que la Procuraduría no pierda prestigio, y no estoy hablando de esta denuncia, estoy hablando en general, y tendrá todo el respaldo del Ministerio de Justicia, ¿no? Nosotros creemos que hay cosas que corregir en el modelo que habíamos diseñado,
pero que en general nos mantenemos y nos sostenemos en que en el tema anticorrupción, por ejemplo, tiene que haber total autonomía en la conducta de los procuradores, porque hay que detectar la corrupción a tiempo, ¿no? Muchas gracias a Marisol Pérez Tello, ministra de Justicia, por atendernos. Muy gentil, como Muchas siempre, gracias Marisol. a ti, Nicolás. Espero poder estar Y mucha personalmente suerte. contigo pronto. Mucha Gracias. suerte. Vamos a ir a la pausa y tras ella vamos a regresar con el abogado de Alejandro Toledo, el doctor Roberto Su, para que nos explique qué es lo que va a pasar con Alejandro Toledo, qué está pasando con Alejandro Toledo. Con esto y con más, volvemos. Esto es Radio Exitosa 95.5 de la FM, la radio que la gente está escuchando no solo en Lima, sino en todo el país. Volvemos. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. La pregunta del día en Radio Exitosa para las personas que nos siguen en las redes sociales es: Alejandro Toledo dice, no soy fugitivo, no me he escapado de mi país. ¿Qué opina usted esto? ¿Le cree? ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Sus respuestas envíenosla al Twitter @exitosap y al Facebook Exitosa Noticias. Vamos a estar con Judy Rodríguez en un rato, escuchando lo que dice la gente, leyendo los mensajes y las opiniones de nuestro público. Está en nuestros estudios el abogado de Alejandro Toledo, el doctor Roberto Su, pero antes, si lo permite el doctor Su, vamos a tener mensajes de nuestros auspiciadores. Le voy a hablar de un sueño, el sueño de ofrecer la herramienta más poderosa para un hombre, la educación. La Universidad de San Martín de Porres lleva más de 54 años cumpliendo este sueño, ofreciéndote la mejor educación que te permitirá alcanzar el éxito, porque cuando amas lo que haces, no te detienes hasta ser el mejor. Universidad de San Martín de Porres, ama lo que haces, aprende cómo. Y esto es otro mensaje dirigido a los taxistas. Amigo taxista, afíliate a Subix. Subix se escribe SV grande YX, la aplicación de taxis 100% peruana, que escúchalo bien, solo te cobra 10% de comisión. Bájala del Play Store como Subix Conductor. Inscríbete gratuitamente todo el mes de mayo. Llama al teléfono 337-3660. Repito, 337-3660. Entra al Facebook de Subix o a la página web www.subix.com. Solicita tu fecha y hora de capacitación, porque acá hay capacitación. Pásate al equipo ganador de conductores afiliados a Subix, la aplicación de taxis 100% peruana, que solo te cobra 10% de comisión. Y ahora sí, estamos con Roberto Su. Alejandro Toledo ha dicho, yo no soy fugitivo, ¿no es cierto? No he escapado de mi país. Entonces, ¿cuál es su condición? Doctor Su, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por tu invitación, Nicolás. Mira, el presidente sale del país el 13 de enero. Viaja a Estados Unidos a sus actividades académicas y en 5 días le dan una prisión preventiva. Primero le sacan una resolución donde lo comprometen en una investigación muy grave, acusándolo de tráfico de influencias y lavado de activos. Inmediatamente al día siguiente le allanan su vivienda y a los 3 días sale una resolución que ordena su prisión preventiva. Se interpone un recurso de apelación y este es denegado. Esa es una historia que ya de alguna manera todos la conocemos. Entonces, cuando a Alejandro Toledo se le informa de lo que estaba pasando en el Perú, que es en tiempo récord, porque en un día, el día 3 de febrero, el fiscal emite una disposición donde lo compromete, ese mismo día pide prisión preventiva, ese mismo día pide el allanamiento, salen las órdenes judiciales, se allana su vivienda, y recién el día 7 se le notifica a él de lo que estaba ocurriendo. Es decir, fueron a su casa y nunca le avisaron, nunca le notificaron. Simplemente sus empleados abrieron la puerta, entraron los fiscales con los policías y procedieron a hacer el allanamiento. Entonces, cuando se le informa a él, nos pregunta. Claro, pero proceden al allanamiento con una orden del juez. Correcto. Basado en un requerimiento del Ministerio Público, que es un procedimiento normal, ¿no es cierto? Un procedimiento normal, récord, porque todo se hizo en 24 horas. Sin embargo... Claro, pero así es como ha ocurrido, doctor Su, discúlpeme que lo interrumpa, en todos los casos. Es decir, el Ministerio Público acumula información. En este caso, reciben una colaboración o varias colaboraciones eficaces, porque entiendo que no ha sido una sola, donde se dice, le hemos entregado a Alejandro Toledo 20 millones de dólares. Ya, pero ¿cómo puedo acreditar esto? Nos reunimos tal acá. Sí, pero ¿qué más tiene? Tenemos esta cuenta, esta transferencia. El Ministerio Público confirma eso y una vez que tiene estos elementos, recién en ese momento actúa y dice, esta es la situación que hay, se lo plantea ante el juez y el juez dice, caramba, esto es serio, vamos para adelante.
Es razonable la manera como todo. Nosotros no discutimos el allanamiento. De repente nos llama la atención la celeridad que en 4 horas se emita una resolución, pero sin embargo el tema no viene ahí. El cuestionamiento viene a que cuando el presidente nos dice, ¿qué debo de hacer? Bueno, hay un pedido de prisión preventiva, en 48 horas se hacía la diligencia, sale la resolución de prisión preventiva, entonces se interpone el recurso de apelación. Entonces nosotros le informamos, vamos a esperar que se conceda el recurso de apelación para que la segunda instancia revise, analice, porque consideramos que no corresponde la prisión preventiva por una sola razón. No vamos a discutir si Barata tiene razón, si es cierto, no es cierto, si son copias, no vamos a discutir eso. Eso es muy largo y la gente no lo entiende. Vamos a discutir un elemento indispensable para una prisión preventiva, el peligro procesal. Pero si él está dando la razón con su comportamiento al peligro procesal. Estamos hablando del peligro procesal al día 9 de febrero cuando se da la prisión preventiva. ¿Cuáles eran los antecedentes de Alejandro Toledo? Tiene un caso de Ecoteva, que tiene 3 años, judicializado hace 1 año, un comportamiento normal, asistió a todas las diligencias, no entorpeció las investigaciones, ha participado. Tiene vivienda en el Perú, tiene casa propia en el Perú, tiene un partido político que, si bien es cierto, pierde la inscripción dentro de poco, pero lo tiene. Tiene una pensión del Congreso, tiene una serie de actividades académicas dentro del Perú y fuera del Perú. Entonces, el peligro procesal de que el señor se pueda desaparecer, entre comillas, no existía. Y si no existe peligro procesal, la ley es clara, no procede la prisión preventiva. Porque la prisión preventiva no es un adelanto de la sanción. Pero eso es una atribución del juez, es el juez el que resuelve si él considera que hay prisión, que hay peligro o no. El problema es que el comportamiento que está teniendo hoy Alejandro Toledo, lo que está haciendo es justificando la decisión del juez, diciendo si el juez tenía razón, este señor no quiere enfrentar el proceso, y trata de evitarlo. Pero pero ¿por qué no regresa al Perú como él le ha reclamado a Fujimori, a Alan García? O sea, se ha pasado años de su vida, ¿no?, dando discursos sobre comportamiento ante la justicia de estos expresidentes, y él está haciendo exactamente lo mismo. Pero no es tan cierto que el juez es el dueño de la verdad y es el que decide quién va preso y quién no va preso. Pues eso no sería justicia. Hay una casación de Moquegua del año 2013, 626, que establece claramente cuáles son los criterios que tiene que manejar un juez para decretar una prisión preventiva. Y la Corte Interamericana tiene muchas resoluciones que no nos hacen caso, pero ya nos harán caso, que establece claramente. El tercer componente es el peligro procesal de fuga. Y el peligro procesal de fuga no se puede, pues, tomar pensando en lo que ocurrió del 9 de febrero a la fecha, sino lo que ocurrió hacia atrás. Entonces, evidentemente, ese era el punto de quiebre y por eso creemos que no nos admiten el recurso de apelación. Porque la Corte Superior no podía revalidar una prisión preventiva cuando no existe antecedentes de que el señor Toledo haya entorpecido investigaciones o se haya corrido la justicia. Y eso lo saben ustedes porque Toledo ha concurrido al Congreso de la República, a la Fiscalía y al propio juzgado. Incluso en este caso de Ecoteva, le citaron para una diligencia y Toledo quiso declarar vía Sky y finalmente el juez aceptó y después finalmente sacaron una orden de prisión preventiva. Entonces, la situación de Toledo es esa. Es una persona que se está defendiendo legalmente. Ahora, ¿por qué no hablamos de las investigaciones? Esa, la prisión preventiva es un incidente, ¿va preso o no va preso? Lo que interesa... Pero el problema es que lo que está claro, es decir, por lo menos para cualquier observador, más allá de lo que esté pasando en el proceso, es que Toledo, es decir, porque acá hay 2 historias que se juntan. Primero dice, no tengo ninguna propiedad. Después dice, sí, las propiedades existen, pero no son mías. Las propiedades las compró mi suegra con plata que le dieron por el Holocausto. De ahí no, en realidad se descubre que la señora no recibió el dinero por el Holocausto y si recibió algo no alcanzaba ni de lejos para comprar absolutamente nada. De ahí finalmente la plata es de Maiman. La plata es de Maiman, eso se saca debajo de la manga. Ahora, ¿cuál es el problema? Que lo que para él lo que él pensó era su salvación en el caso de Ecoteva, ha sido su perdición. Porque en el otro lado empezó el proceso con la confesión de los brasileños, donde se ha acreditado por la declaración de estas personas que el dinero para Alejandro Toledo se le entregó a Maiman. Y se unen los 2 temas. Lo lógico sería que esto sea un solo proceso. Claro. Es decir, ¿de dónde? O sea, ¿por qué Maiman tenía que comprar una casa en la Casuarina para Alejandro Toledo? ¿Por qué tenía que comprar una oficina? Porque no va a decir Alejandro Toledo que no era para él, porque eso es un chiste, pues. Bueno, o sea, uno le pregunta o sea, yo he hablado con los corredores, he hablado es decir, él ha escogido, no me gusta esta oficina, quiero esta. O sea, y era una oficina para Maiman. O sea, ¿por qué Maiman tenía que pagarle la oficina a Alejandro Toledo? Bueno, o su casa en Casuarina. Esas son especulaciones que ustedes, como periodistas, pueden hacer. No son especulaciones, son declaraciones de los corredores inmobiliarios. Vamos a hablar. Ellos nunca, no conocen al señor Maiman, no lo han visto en su vida, ni con la mamá
de la señora Elian Carp. Ellos solo hablaron con Elian Carp y con Alejandro Toledo para escoger la casa. Eso no dice el expediente judicial. Los vendedores de los inmuebles señalan con quién han conversado y no son con los corredores. Usted me habla de los corredores, me parece extraordinario. Vamos a hablar de los corredores solamente 20 segundos. El señor Aleman dice que él enseñó la casa a Toledo y a Elian, que Elian llegó, vio la casa, le gustó, dijo este ambiente para mi hija, este para Alejandro, para que haga sus reuniones políticas, etcétera, etcétera. Y le preguntan, ¿y cómo entró usted a la casa? Yo toqué la puerta, estaba el jardinero, estaba la empleada, entré, me paseé. ¿Y qué dice el dueño del inmueble, el señor Arbulú? El señor Arbulú dice, el señor no era mi corredor. En esa fecha yo vivía en el inmueble. Es decir, en esa fecha el señor vivía en el inmueble, estaban sus cosas. Yo pregunto, ¿puede un corredor en La Molina tocar el timbre, entrar a una residencia, pasearse, tomarse fotos? Doctor eso es contradictorio. Pero la discusión es otra. La discusión la discusión es que la señora Elian Carp y el señor Toledo le propusieron al propietario de la vivienda saltearse al corredor. Y para saltearse al corredor simplemente dijeron, no, el corredor no está. El corredor está acreditado que ha buscado la casa. Hay correos electrónicos, hay mensajes, o sea, está clarísimo que había una vinculación entre ellos. Lo que ocurrió es que no le pagaron su comisión encima al corredor inmobiliario. Esa fue la queja del corredor, la denuncia del corredor, pero lo que está en el expediente judicial es que no se cree, no es verosímil que un corredor diga yo no era su corredor, pero toqué el timbre y entré a la casa. ¿Quién entra a un inmueble ajeno? Pero doctor Su, están los correos. Pero perdóneme, todos los mensajes entre el Carp y el corredor están ahí. Hay una contradicción entre lo que dice el propietario del inmueble y lo que dice el corredor y lo que dice la lógica. ¿Podría alguien ir a su casa y usted hoy día tocar el timbre y decir yo quiero vender este inmueble? No le van a dejar entrar, de ninguna manera. Entonces, ¿cómo se entiende eso? ¿Cómo se conectó el vendedor con la señora Elian Carp? Se conexiona a Alejandro Toledo, o sea, porque salía a buscar casas. No, porque fue el corredor el que le dijo, hay esta casa en venta y cuesta tanto. El vendedor tenía un corredor. El vendedor tenía un corredor y tiene sus contratos, eso está acreditado en el expediente, ¿no? Pero eso es parte de una historia que se construyó y lógicamente ustedes ya lo dan por cierto, ¿no? Como dan por cierto cuando aparece el general Oré de Mola y dice que Toledo fue a su oficina, le pidió que sea el asesor de su suegra, fue una vez, fue dos veces, fue tres veces y al final él lo votó porque Toledo no cumplía con entregarle los orígenes de las cuentas. Entonces, ¿qué es lo que dice Alejandro Toledo ahora? La casa de las gasolinas no es de él, la oficina no es de él. Entonces, ¿de quién es? Pero las declaraciones de Maiman... Eran inversiones inmobiliarias de su suegra que se prestó plata de Maiman. Es que no es sostenible. Pero no tiene ningún pie ni cabeza. Las declaraciones de Maiman han sido enfáticas. Las propiedades son mías, las cuentas son mías y los dineros son míos. Y lo ha acreditado. Creo que él ha presentado un documento que ustedes no le han dado mucha importancia. Ha presentado un certificado de pago de $28 millones del año 2005. O sea, $28 millones pagados a su gobierno por impuestos que representan algo de 350 millones, que es lo que él declaró ante la Fiscalía y presentó ese documento. Pero bueno, no se le ha dado importancia. Ahora, ¿se pretende asociar esto al caso Lavallato? Bueno, pero escúcheme, está acreditado que a las cuentas del señor Maiman entró el dinero de Odebrecht. De eso no hay ninguna duda. Están las transferencias certificadas internacionalmente. No, certificadas no. Hay fotocopias que ha presentado el abogado Brandon Arias, el abogado de Odebrecht, por 3.700.000, y hay 8 millones que no se sabe de qué empresa son, y hay 9 millones de los 20 que no se sabe dónde están. Si Alejandro Toledo se siente tan inocente, ¿por qué no viene? ¿Por qué no hace lo que él le reclama y le ha reclamado a tanta gente durante tantos años? La pregunta que es decir, ¿por qué el general Walter Chacón ha estado 7 años en la cárcel por una carátula en el diario La República que decía mentiras? Ya tenía un proceso que ha durado, ¿cuánto duró en total? 17 años, porque eso es lo que ha durado el proceso del general Chacón, porque al final le digan que es inocente. O sea, el general Chacón sí se tiene que poner en manos de justicia, pero el expresidente de Toledo, que se ha llenado la boca todos estos años de su respeto por la democracia, que la justicia debe ser implacable, que la gente tiene que hacerse responsable de sus actos, apenas tiene un problema con la justicia, se manda a mudar, porque eso es lo que ha hecho. No se ha mandado a mudar. Él ha estado fuera del país cuando han ocurrido estos hechos, y ustedes lo saben. Bueno, él ha estado fuera del país. Él sabía él sabía que algo iba a pasar, y por eso salió intempestivamente. ¿Y la justicia? No, ¿cómo va a ser? No estaba planeado ese viaje. Es más, los testimonios de la gente que está en el aeropuerto dicen que ni maleta llevó aparentemente. Bueno, se fue de viaje, él va y viene, no anda con grandes maletas porque él tiene una vivienda allá y una vivienda en el Perú, o sea que no tiene que salir pues como un viajero que sale por primera vez del país. Pero, ¿por qué se le niega el debido proceso a Alejandro Toledo? ¿Pero quién le está negando el debido proceso? Le están negando el debido proceso cuando le niegan que se revise las apelaciones. O sea, ¿por qué cuando se trata de él se está violando el debido proceso? O sea, por ejemplo, Alejandro Toledo ha estado, o sea, ahora la hija de Fujimori está diciendo, a mi papá
lo sentenciaron por el delito de secuestro agravado, cuando lo que había ocurrido era una detención arbitraria, que es su posición, en todo caso es un tema que se puede discutir, cuando no se ha acreditado que él no ha dado ninguna orden. Entonces, y él sí se tiene que someter a la justicia, y sí está bien que lo traigan, pero en el caso de Alejandro Toledo no. O sea, no entiendo. Fujimori fue extraditado. Fujimori fue extraditado. No, Fujimori está bien, no fue detenido. pero eso es lo que va a pasar con Alejandro Toledo y va a ser vergonzoso para él. Vergonzoso. Pero o sea, que el expresidente que combatió a aquellos que evadían a la justicia y que han tenido que ser traídos, extraditados como Fujimori, le va a pasar lo mismo. Va a terminar lo mismo. Nosotros esperamos que la justicia peruana revise esa decisión que nosotros consideramos que es injusta, es arbitraria, es ilegal, y que se lleve a cabo un proceso con las garantías. Pero esas garantías no se están dando cuando vemos que hay una interferencia de diferentes... Hace poco, usted acaba de entrevistar a la ministra de Justicia, y la ministra de Justicia sale constantemente a hacer declaraciones respecto a la situación jurídica del presidente Toledo, pero cuando le pregunta a usted por la situación jurídica del señor Fujimori, dice, no, de eso no hablo. Seguramente porque Fujimori tiene 72 congresistas. Si Toledo tuviese 72 congresistas, de repente tampoco lo haría Toledo. Pero hay gente que opina, periodistas y políticos que han dicho que el problema que hay acá es que, es decir, Elian Carpa ha dicho, PPK, no me hagas hablar. Y que más bien a lo que, o sea, la versión que hay es que a lo que le tiene miedo Pedro Pablo Kuczynski es a lo que puede, es decir, es Alejandro Toledo, que los miedos son otros. Bueno, eso yo creo que no tiene relación con las investigaciones sobre Alejandro Toledo. La responsabilidad de este caso lo tiene el fiscal Hamilton Castro. Hay una investigación que está en trámite. Es una investigación que en cierta forma es favorable a la tesis de la defensa, porque los ministros, viceministros, los funcionarios están declarando todos en forma coincidente que no ha habido ningún tipo de interferencias. Bueno, entonces usted lo está aceptando. Entonces, si no hay interferencia de los políticos, entonces ¿por qué no viene Alejandro Toledo? ¿Por qué dice que esto es una persecución ¿Y por qué política? se le quiere obligar a tener un proceso para que sea absuelto en prisión? Porque a un juez se le ocurrió. Pero ¿cómo sabe usted que va a ser absuelto? Porque hasta el momento, la cantidad de elementos que hay. O sea, hasta el momento en el expediente judicial, las versiones de los que han funcionado y trabajado en el gobierno son completamente adversas a lo que dice el señor Barata. O sea, el presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, no tiene responsabilidad por sus actos, son los ministros. Por eso que saludamos la renuncia del ministro Vizcarra, porque la renuncia del ministro Vizcarra es un mensaje bien claro. Si hay un acto de corrupción, pero si recibió no va a tener dinero, ya la discusión es otra. La discusión es otra. Es que el delito de colusión y el delito de tráfico de influencia, sobre todo el de colusión, que es el segundo delito que le han acusado a Toledo, requiere de que él se ponga de acuerdo con determinados funcionarios. La colusión depende de los que compran, de los que adquieren. Claro, pero es que ustedes son, es decir, me refiero a Alejandro Toledo, no lo quiero involucrar a usted en las decisiones, o sea, cuando se habla de Fujimori, Fujimori es responsable de todo. Cuando se habla de Toledo, Toledo no es responsable de nada, o sea, no entiendo. Bueno, Fujimori ha sido sentenciado. Claro, pues, pero un ratito, pues, pero por autor mediato. O sea, no, en varias de las sentencias tú no puedes acreditar directamente que hay una orden que él haya dado, pero era el presidente y era el que tenía el control del aparato gubernamental, entonces él es culpable. Pero en el caso de Toledo, como es Toledo, entonces él es inocente de todo lo que hagan los ministros. Autor mediato respecto a que él era el comandante general de las Fuerzas Armadas, porque así lo establece la Constitución. Y él se irrogaba todos los triunfos y aparecía en todos los eventos de las Fuerzas Armadas. Es un caso completamente distinto. Ustedes han presentado, entiendo, un habeas corpus, un recurso de queja también, ¿no es cierto? O sea que... Sí. Tenemos un recurso de queja que está en la Corte Suprema, en la segunda sala penal, porque cuando la primera sala de apelaciones, la Sala Nacional, decide no cumplir con la disposición de la Corte Suprema que establece, creo que es una resolución administrativa 131, que establece que todos los casos pasen a los nuevos juzgados anticorrupción, esta sala decide no hacerle caso. Dice, no, nosotros vamos a continuar, no vamos a permitir que otros jueces se aboquen a nuestra causa, y deciden ellos continuar con el proceso. Entonces nosotros interponemos un recurso de casación contra esa decisión. Nos han denegado el recurso de casación y hemos presentado una queja para que la Corte Suprema finalmente dirima quién se queda con estos expedientes. ¿Se queda los juzgados nacionales o pasan a los juzgados anticorrupción? Sobre eso es la queja. Y la casación que hemos interpuesto es porque nos han negado el recurso... Pero no sería... O sea, ya no estoy hablando solamente de lo correcto en términos de... Es decir, ¿cuál es el mensaje que se le está dando a los jóvenes, sobre todo en el Perú? O sea, que un expresidente está envuelto en un escándalo de corrupción donde el señor Odebrecht y el señor Barata, que se están jugando sus colaboraciones, porque si ellos mienten, ellos van a ir a la cárcel en Brasil. 25 años el señor Odebrecht y va a perder todos los beneficios que ha logrado. O sea, que no tendría que estar loco para mentir.
con respecto al hecho de haberle entregado 20 millones de dólares a Alejandro Toledo. O sea, y que Alejandro Toledo, siendo objeto de una acusación tan grave, en vez de venir al Perú a defenderse, y si tiene que ir a la cárcel, tendrá que ir, pues. Porque no puede ser un peruano diferente. Porque tiene que recibir el mismo trato que cualquier peruano. O sea, no puede ser que haya una justicia para un chico que se roba un celular, ¿no? Y una justicia distinta para alguien que fue presidente que está acusado de cosas gravísimas. Bueno, para nosotros no es seria la denuncia de Barata ni del señor Odebrecht. 19 años de cárcel, 6 meses tiene el señor Marcelo Odebrecht, ya le han dado beneficios por sus delaciones. Actualmente le han reducido al 50%. En diciembre de este año se va a su casa a pasar prisión preventiva por 7 años para cumplir su pena. Ellos dicen que han pagado 29 millones de soborno al Perú. Eso es parte de una estrategia corporativa. No, más, ¿ah? No, más. Ellos dicen 29. No. Ya Un funcionario de Odebrecht, de los 77 que han confesado, ha dicho en Estados Unidos que él tiene constancia que por lo menos 29 millones de dólares se pagaron. Pero no es ni todo lo que se pagó, ni todo lo que la gente de Odebrecht ha dicho en Brasil, porque en Brasil la cifra es muchísimo más alta. Bueno, pero de largo muchísimo más alta. De todas maneras, lo que diga el señor Barata y lo que diga el señor Odebrecht no puede ser tan cierto. Pues no puede ser para nosotros que, ya, lo dice ellos, entonces es verdad. No, de ninguna manera. Esto en el proceso se tiene que desarrollar y para eso es las investigaciones. Doctor Zula, vamos a escuchar, si usted lo permite, lo que dice la gente en las redes sobre lo que ha declarado Alejandro Toledo el día de ayer. No soy un fugitivo, no he escapado de mi país, ¿no? Ha dicho que es una especie de gitano, ¿no, Judy? Cuéntanos, Judy, ¿qué dicen las redes? ¿Cómo estás, Nicolás? A ver, nuestros seguidores en el @exitosaPE y en Exitosa Noticias en Facebook nos dicen: Pablo Quispe, claro, es un fugitivo, en referencia a nuestra pregunta, ¿no? Toledo dice que no es fugitivo, ¿le crees? Pablo Quispe dice que no. Huyó luego de robarnos, igual como lo hizo Alberto Fujimori, aunque dudo que supere al Chinito, él se llevó mucho por delante, dice. Charlie Pepe, particularmente fue decepcionante saber que es un corrupto, ya que este señor no solo en lo material lo tenía todo, sino que contaba con el respeto y admiración de muchos peruanos, y estoy seguro que ese dinero que lo corrompió ni siquiera le hacía tanta falta. Por otro lado, ¿qué nos dice Pepe? No es fugitivo porque la justicia peruana no está tras sus pasos, no tiene apuro en capturarlo, es fugado porque salió corriendo por sus propios pies. Por otro lado, Nancy Neira nos dice: claro que es fugitivo, tiene orden de captura y evade a la justicia, no se está haciendo absolutamente nada para traerlo. Cae Toledo, cae PPK. Por otro lado, en el Twitter vamos a conocer algunas opiniones para no quitarte más tiempo, Nicolás. A ver. Por ejemplo, Cristian dice: no sé, me parece falso lo que dice Toledo. Y Alex Silva: si no es fugitivo, que venga y enfrente su realidad. Son algunas opiniones nada más, Nicolás, en las redes sociales. Muchas gracias, Judy, pero está claro, ¿no? O sea, desde el punto de vista legal, Alejandro Toledo podrá decir cosas, pero desde el punto de vista político es destructivo para un expresidente mostrar la imagen que él está mostrando en este momento. O sea, es destructivo para la carrera política y la imagen de cualquier persona. Seguramente, ¿no? No, él no hace esa valoración. Nosotros estamos viendo el aspecto legal. Respetamos las opiniones de los televidentes, de las personas que siguen paso a paso lo que ocurre en el país. Tenemos una preocupación nosotros respecto a la defensa técnica. A nosotros, digamos, nos preocupa el comportamiento de la justicia peruana. Nos echan la culpa de que Toledo no se entrega, pero por otro lado también nos responsabilizan de que la extradición no está funcionando. Eso es responsabilidad de las autoridades judiciales, del Ministerio Público. Nosotros lo que estamos abocados es a exigir un debido proceso con las garantías mínimas, sin interferencia de las autoridades políticas, sin interferencia del presidente de la Corte Suprema, ni del fiscal de la Nación, ni los señores congresistas. Esto debe caminar como corresponde a un Estado democrático, con respeto, con presunción de inocencia, y si existen evidencias y si existen situaciones que comprometan su responsabilidad y destruyan su presunción de inocencia, evidentemente será sentenciado. Pero eso no ha ocurrido hasta el momento. Estamos en una etapa postulatoria. El fiscal ha desarrollado una hipótesis de incriminación basada en la información de un colaborador. Esa situación yo no me la imagino. Eso es todo. Pues. Es decir, que va a llegar un momento en que si se acredita lo que se está diciendo sobre Alejandro Toledo y las pruebas que se están presentando, usted va a venir acá y me va a decir: sí, pues tenían razón, Alejandro Toledo era culpable y está bien sentenciado a 15 años o 18 años. Si nos invitan y se acuerdan de nosotros, vendremos, ¿no? Pero por supuesto. Pero en que este sí. momento, en el expediente judicial, solamente tenemos las imputaciones del fiscal y la declaración del señor Barata, que está llena de contradicciones. Porque el señor Barata no nos puede decir que en noviembre se reunió con Toledo
para acordar cosas que no ocurrían en el país. Oiga, en noviembre del año 2004 todavía no se había acordado que la interoceánica se iba a concesionar, ni se habían publicado las bases, ni había cronograma. Y el señor Barata dice que ese día acordaron todo. Eso es completamente falso, se contradice él con sus propias versiones. Entonces, nosotros entendemos que hay un afán de colaborar de los brasileños, pero no por buscar beneficios en el Perú, porque ninguno de ellos va a venir a ser juzgados en el Perú. No existe tratado de extradición con Brasil. Ningún brasileño va a ser juzgado, ningún brasileño va a pisar la cárcel en el Perú. Ellos están buscando sus beneficios en Brasil. Ellos lo que quieren es seguir permaneciendo en los mercados internacionales, seguir construyendo en el mundo. Y ya pues, pero, o sea, con la actitud de Alejandro Toledo, digamos, no es el más autorizado moralmente para hacer ese tipo de crítica, ¿no? O sea, lo que ustedes dicen para terminar es que si la justicia dice ya te levantamos la orden de detención y te planteamos comparecencia con restricciones, impedimento de salida del país, por ejemplo, ¿él vendría? Incluso hay hasta arresto domiciliario porque tiene más de 65 años. Él vendría. Se pondría derecho, suspende sus actividades que tiene en el extranjero y no tiene ningún ¿Ustedes problema. han hablado de esto con el Ministerio Público? ¿Han planteado esto? No, porque esto no se negocia, esto no es una cuestión de negociación. O sea, nosotros no podemos decirle al fiscal, ¿sabe qué, fiscal? Asumimos este compromiso y usted pida que se revoque. Eso no lo hemos planteado. Lo hemos dicho, sí, en diferentes medios, pero esa es una posición tomada. Yo le agradezco mucho al doctor Su, abogado, Roberto Su, abogado de Alejandro Toledo, por estar con nosotros esta mañana aquí en Exitosa, donde el espacio está abierto para todos. ¿Ah? Eso está, yo creo que eso queda absolutamente más que claro. Hoy es cumpleaños, ¿qué pasamos? Cumpleaños de Alan, de ahí cumpleaños de Nadine, ¿ah? Y le trae a Álvaro Gutiérrez, el ex congresista y dirigente del nacionalismo, viene a contarnos cuál es el regalo que le trae a Nadine Heredia. ¿Ah? Otra agenda. Ya viene Álvaro Gutiérrez, que dice que con otra agenda, dice que hay una cuarta agenda, ¿o no? Vamos a la pausa, regresamos con más. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Escucha, la respuesta es una sola, ¿no es cierto? ¿Cuál es la respuesta? Mi estimado Turri, como le dice. ¿Ah? Exitosa. Esa misma. Está con nosotros Álvaro Gutiérrez, si lo permite Álvaro, tenemos mensajes de nuestros auspiciadores antes de continuar. Les voy a hablar de un sueño, el sueño de ofrecer la herramienta más poderosa para un hombre, la educación. La Universidad de San Martín de Porres lleva más de 54 años cumpliendo este sueño, ofreciéndote la mejor educación que te permitirá alcanzar el éxito, porque cuando amas lo que haces no te detienes hasta ser el mejor. Universidad de San Martín de Porres, ama lo que haces, aprende cómo. Y tenemos otro mensaje. Amigo taxista, afíliate a Subix, se escribe SV grande YX, la aplicación de taxis 100% peruana, que óyelo bien, solo te cobra 10% de comisión. Todo el mes de mayo hay inscripción gratuita de conductores. Baja tu aplicación del Play Store como Subix Conductor. Llama a los teléfonos, al teléfono 337-3660. 337-3660. Entra al Facebook de Subix o a la página web www.subix.com. Solicita tu fecha y hora de capacitación. Pásate al equipo ganador de conductores afiliados a Subix, la aplicación de taxis 100% peruana. Y ahora sí, Álvaro Gutiérrez está con nosotros. Álvaro, muy buenos días. ¿Qué tal, Lucar? Buenos días y a todos los oyentes de Radio Exitosa. Buenos días. Te veo con tú eres un doctor en agendas de Nadine Heredia, ¿no? Te has vuelto una especialista en el tema. Creo que los problemas políticos que hoy día están trayendo problemas al país justamente viene por todos los actos de corrupción que hemos venido desheredando en varios años, en casi 30 años de gobiernos que hemos tenido en todos estos 100 años últimos del país. ¿Cuál sería? Hoy día es cumpleaños. ¿Cuántos años cumple Nadine? ¿Tú le llevas la cuenta o no? No sé. Pero creo que más de 40, ¿no? ¿Qué le regalarías a Nadine por su cumpleaños? Yo creo que Nadine... Porque ustedes terminaron mal, ¿no? ¿Ustedes eran amigos en algún momento o no? Yo no he terminado mal con Nadine y con Ollanta en su momento. Creo que si llegaron y se hubo las denuncias sobre las agendas ha sido ya un problema después, pero yo nunca terminé mal con ellos. Me separé porque no compartíamos las ideas políticas, como ya lo expliqué varias veces. Creo que hoy día Nadine Heredia y Ollanta le deben solo dar la respuesta al país. Es lo que está esperando. El país está esperando la respuesta de ellos, de sus 5 años de gobierno y de su comportamiento que han tenido en estos últimos 5 años. Ahora, ¿cuál es la situación en este momento con respecto a la relación entre la información que hay en las agendas
y la declaración confirmada de ahora por el propio Marcelo Odebrecht de que hubo 3 millones de dólares que se aportaron a la campaña electoral de Nadine Heredia. Ellos siguen negando que ese dinero llegó, que ellos nunca lo han recibido. Yo creo que es imposible negar algo que Nadine Heredia escribió en esta agenda. Esta es la agenda donde ella lleva sus arqueos, su contabilidad. Y justamente aquí vemos un arqueo y una contabilidad sobre sus gastos mensuales. Una familia, pero la esposa de un comandante, gastaba 14.260 soles mensualmente. O sea, entre todos los gastos de casa. Y después en esos arqueos va llevando los arqueos también de los ingresos de dineros que tenían en diferentes cajas de seguridad. Como dice Flor. Acá dice caja Flor, 1 millón, pero esos son dólares. Esto es el 30 de junio del año 2009. Pero esto es 2 años antes de las elecciones, ¿no es cierto? Las elecciones. Y después viene la página. 1.965.000 dólares. Caja, 1.080.000 dólares. Esto es lo que no entiendo. Algo de Xiaomi, se refieren a Xiaomi Lerner, ¿no es cierto? Así es. A Salomón Lerner, 200.000. Oficina Xiaomi, dice. ¿Qué será el dinero que está en la oficina de Xiaomi? Habría que preguntarle. ¿Le han preguntado a Xiaomi Lerner a qué sí. se... Yo creo que sí se le preguntó. Fondo Mutuo, Nadine Heredia, 25.000 dólares. Fondo Mutuo Chío, se refiere a Rocío, 20.000 dólares. Préstamo Pepe Sobenes, 50.000 dólares. ¿Pepe Sobenes quién es? El señor que le dio trabajo en Arequipa en varios años sobre prestaciones, entre paréntesis, truchas, pues, ¿no? Que no había consultorías truchas que había hecho Nadine Heredia. Ya, el que supuestamente acreditó cuál era el origen de sus ingresos para adquirir para pagar el crédito hipotecario. Era socio del ministro. Fondo Mutuo Pepe debe ser Sobenes, 100.000 dólares. Préstamo Pepe Sobenes, 2009, 25.000. Continental y apoyo total, dice, 45.000 dólares. ¿Eso qué cosa es, lo de apoyo total? Bueno, los ingresos que seguramente, no sé, que ella manejaba. Pepe retenido, apoyo total 10.000, BCP 48.460, Cristina y Bosca, octubre 8 y febrero 9, en euros al cambio de 1.40, 40.000 euros son 56.000 dólares. Total 3.624.460 tenidos a disposición. Ahora, supuestamente eran fondos del partido, pero la gente del partido dice que no conocen nada de esto, pues, ¿no? Lo ha dicho Abugatá, lo ha dicho... Acá no dice partido, no dice fondos para el partido, no dice campaña electoral, no dice polos, no dice publicidad. Acá solo dicen sus gastos de la señora Nadine Heredia, acá están sus salidas al extranjero, el dinero que sale. O sea, ellos tenían, esto se refiere a qué fecha, al 30 de junio del 2009, 3.645.199.60, sin contar cuentas de niñas en el Banco de Comercio, sin contar depósitos en París. Así es. ¿Ves? O sea, ¿no? Y el 2 de julio dice cambia 8.000 dólares a euros, 5.700, compra, ¿no es cierto?, 5.734 euros, y el 2 de julio del 2009 le entrega a Cristina 8.000 euros. Ahora, yo no sé por qué tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, con esta prueba que es contundente, donde ella escribe con su propia mano y dice, ¿no? O sea, para Cristina, 8.000 euros, y dice, sin contar cuenta de niñas en Banco de Comercio, sin contar depósitos en París. O sea, está claro que tenían cuentas en París. Claro, ella misma lo está diciendo. Lo está diciendo, ¿no? Entonces, y ahí está la forma como salía. Ahora, dice después, saldos en dólares y euros divididos al 1 de agosto del 2009. Saldo, 3.568.460 dólares. Y de esos han retirado el 8, el 9 y el 2 de julio, 8.000 dólares para cambio de euros. En todos los casos, o sea, al final le quedaba al 1 de agosto del 2009... no tenía nada más que 3.544.460 dólares. Así es. ¿No? Y después pasamos a la siguiente página. Y ahora, y ahí, ahí están los 3 millones de Odebrecht, en la siguiente página. Claro, y en la siguiente página, que es el 12 de enero del 2010, dice Caja Florching, 1.965.000. Oficina Gringo, 200.000. Fondo Mutuo de Nadine, 25.000. Bueno, repite la información, pero de repente... aparece Crepier, entre paréntesis, Barbudos, 1 millón. Después dice Caja Diseño, ¿qué cosa será eso? 400.000. Fondo Mutuo Pepe, 100.000, aunque ahí está borrado encima, ¿no? Préstamo Pepe, 75.000,
Continental 55.000, Barbudo 1.900.000. Azul, Caja Azul 85.000, BCP al 12 de enero del 2011 25.719. Total 5.865.791. Y si vemos ahí también en lo que ha cancelado en BCP, acá está una cifra de 1.000.000 más o menos $700 que lo cancela ella. No, acá dice que préstamo Pepe Continental $55.000. Pero abajo dice BCP 1.900.000, pero lo borra. Porque se ha equivocado. Dice Barbudo 1.900.000. O pensaría Ahora, ¿quién es este Barbudo? Ahora, ¿esto qué? O sea, acá ¿qué cosa se ha acreditado de esto? Que esto O sea, es la letra de Nadine, eran las agendas de Nadine, eso está claro. Está claro. Ahora ellos dicen, esto no vale, porque esto se lo han porque robado. Cuando yo fui y le llevé este documento al fiscal investigador que está investigando en Curitiba, y le expliqué todo bien cómo eran lo correlacionado con los ingresos de dinero que había recibido de Marcelo Odebrecht. Seguramente que con este documento le han preguntado a los de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, y yo creo que esas personas no tienen por qué acusar a peruanos, a Nadine Heredia, ni a Alejandro Toledo, ni a nadie, porque ellos están diciendo la verdad nada más, y es en su país que son juzgados, no en el Perú. Entonces, lo que ellos tienen que decir es la verdad para que no puedan caer y puedan ser disminuido su pena, lo que ellos han acordado con el Poder Judicial de Brasil. Entonces yo creo que aquí lo que es nada más, lo que acá se está diciendo la verdad del dinero que ha recibido Nadine Heredia, y que el dinero no ha sido para la campaña electoral. Así haya sido para la campaña electoral, es un dinero que ha salido de la oficina de corrupciones de esa empresa de delincuentes de Odebrecht. Y el ingreso ha ingresado a manos de Nadine Heredia sin dar cuenta en un banco, ni dar cuenta a la SUNAT, a nadie. Claro, el problema es que en el partido dicen, nosotros no sabíamos que ese dinero existía. Y lo ha reiterado sobre todo Daniela Bugatás. Nosotros no sabíamos que ese dinero estaba entrando. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuál va a ser la defensa si se acredita que el dinero se entregó? Porque los brasileños están insistiendo que el dinero se entregó, que fue un aporte de campaña hecho por el Partido de los Trabajadores. Por eso. Es decir, que ellos le pagaron a Fabre porque ¿quién le pagó a Fabre? Para el asesoramiento en la campaña. Eso ha sido ya después otros acuerdos, porque el dinero ha ingresado aquí. O sea, no está que si el dinero hubiesen hecho como otras, va directamente a Fabre, que era el de publicista, entonces hubiese sido directamente a su cuenta de él y no hubiese estado en su cuenta de Nadine Heredia. Quiere decir que los 3 millones recibieron y los recibió Nadine Heredia. Lo otro que hayan tenido los acuerdos con Fabre, con Marcelo Odebrecht, con ellos han sido diferentemente por otros motivos, y porque hemos visto que han tenido 5 años de gobiernos y han tenido pues muchas grandes obras que ha recibido a cambio esta empresa de corruptos. Ahora, porque es una empresa de corruptos. Ellos dicen que no se ha acreditado que ellos se han plantado en eso, que ellos no han recibido dinero, que esto es una infamia, ¿no? Esto es un linchamiento político, es la palabra la expresión que ha usado Ollantumala para definir lo que está ocurriendo. Bueno, solo en el Perú se puede aceptar la defensa de estas personas, como el del expresidente Alejandro Toledo, como la defensa de Nadine Heredia. Lamentablemente tenemos un poder judicial que se ha politizado y un ministerio público también que no funciona como debería funcionar, pero yo espero que en su momento sí funcione, porque yo creo que el país está cansado de ver tanto corrupto que gobierna el Perú, porque durante estos últimos 30 años entre comillas, del sistema democrático, pero hemos tenido solo gobiernos corruptos. Y los gobiernos corruptos están haciendo empobrecer al país porque no tenemos educación, no tenemos salud, no tenemos seguridad. Álvaro, grandes problemas. Este caso de las agendas de pronto se ha visto vinculado a un asunto sumamente grave, que es la muerte del señor Emerson Fasabi. El sábado yo tuve un programa en ATV sobre este tema. Y lo que dice la familia es que esto, o sea, hay que hacer una exhumación del cuerpo para determinar las razones de la muerte, y ellos presumen que no ha muerto de muerte natural, de una pancreatitis, como se supone que murió. Yo creo que sí, yo creo que no ha sido una muerte. Y la atribución que se hace, o la explicación que se da, es que de alguna manera Emerson Fasabi habría participado en la extracción de las agendas y que esto habría sido una represalia o algo así, pero, o sea, ya estamos hablando de una cosa gravísima, ¿no? Bueno, yo no puedo jamás... Porque estamos hablando de una... o sea, se le está atribuyendo un homicidio. Dejó las agendas, pero seguramente que si este muchacho trabajaba con la familia Humala, Heredia,
si este muchacho entraba, salía de su casa, seguramente que habrían pensado que él ha sido el que ha sustraído las agendas, y pienso que han querido hacerle hablar dónde las ha dejado, de dónde las dejó, a quién se las consignó. Pienso yo eso, ¿no? Porque es la única manera que me puede dar la respuesta a esta muerte, que no es normal, porque inclusive no es normal que este cadáver sea sacado a medianoche, en horas que él no, que ya sabe identificado que murió durante el día, o en la mañana, a las 10 de la mañana, han debido sacarlo 10, 11 de la mañana. Vino el jefe de homicidios, un coronel, que después, entre comillas, también fue ascendido y después fue dado de baja, pero un ascenso medio raro. O sea, favor con favor se está pagando. O sea, yo creo que inclusive... Y fue registrado como NN, ¿no es cierto? Y eso fue registrado como NN durante 15 años, durante 15 días, para querer seguramente ocultar los golpes, la forma como ha sido asesinado Emerson. Yo creo que sí ha sido asesinado Emerson y se debería investigar. Creo que lamentablemente Ollantumala no solo debe responder sobre esa muerte, sino sobre las muertes de Madre Mía. No porque ha sido presidente. Y yo, mire, yo vi el programa, y a mí me causó un poco de rabia y un poco de cólera, porque yo miraba de la otra parte de estas personas que querían pues hacerlos pasar como si fueran que ellos han venido comprados a venderse a otros políticos para claro, porque por ejemplo, en el caso del testimonio del señor Ávila, ¿no es cierto? Sí, vergüenza daba. Claro, pero el problema es que ahí hay un argumento. O sea, el señor Ávila dice, yo di el testimonio y de ahí me pagaron $5,000 para que yo cambiara el testimonio, entonces... es razonable que ellos para defenderse digan, bueno, ¿y qué tal si ahora le han vuelto a pagar para que el señor diga? Pero mire, yo le digo una cosa. Yo le digo una cosa que yo sí sé, así sé que es verdad, que el que viajaba a hacer los contactos, a arreglar todos estos problemas, era Gómez Amílcar. Ellos hablaban, no llegaba a mi casa, hablaban en la camioneta, en mi camioneta mía, con mi chofer, y escuchaba lo que conversaba Amílcar con Ollanta. Y le decía, tú tienes que ir a la selva, a hablar a estas personas, a buscarlas y ofréceles plata, ofréceles todo. O sea, está la conversación que han tenido ellos. Entonces, ¿y ese testimonio se ha acreditado en el proceso? ¿Se va a acreditar en el proceso? Bueno, si dicen quién es, yo diré quién es el chofer. Y él lo conoce Ollantumala bien, porque ha trabajado con él casi todo el año de la campaña electoral, lo llevaba a su casa, solo que él se aburrió. O sea, lo que tú dices, Álvaro, es que esto no era una operación de los abogados ni una iniciativa, sino era una instrucción directamente de Ollantumala con Amílcar Gómez. Ellos, o sea, en mi camioneta, en la parte de atrás, conversaban y hacían todo la planificación, lo que tenía que ir en la Madre Mía y cómo convencer a estas personas. Entonces yo te digo, son personas humildes, son personas que creo que no están buscando nada, son personas que están buscando solo justicia, porque en un momento seguramente por su humildad fueron a comprarlos para que cambien de manifestación, para que puedan decir otras cosas. Y después, ahora que ellos se han dado cuenta que ya se fue el que los amenazó, el que ya se fue, el que los tenía amenazados durante estos 5 años, ellos dicen, no, ahora sí los voy a decir la verdad. Y lo están haciendo, y yo creo que eso hay que respetar y hay que darles bastante seguridad, porque son personas que de repente también van a desaparecer en el camino. Porque yo creo que esas personas, esa valentía que han tenido de hacerlo, porque imagínense, ¿usted cree que esas personas humildes se van a exponer a decir... Ahora, no, y que Nadine Heredia y Ollantumala han dicho que ellos no se van a ir, decida lo que decía la justicia sobre ellos. Y que si tienen que ir a la cárcel, van a ir a la cárcel. Yo espero que no se vayan y espero que vayan a la cárcel. Yo espero que vayan a la cárcel, porque yo creo que sí se merecen ir a la cárcel. Nadine Heredia y Ollantumala. Ahora, ellos dicen, no nos van a poder acreditar que nosotros habríamos recibido un solo cobro de la gente, un solo pago ilegal de la gente de Odebrecht o de las constructoras brasileñas. Yo creo que las pruebas están en sus agendas. Ya lo han dicho los señores, no tienen por qué acusarlos a Nadine Heredia. ¿Por qué tendrían que acusarlos? O sea, 2 personas que están siendo juzgadas en Brasil y no en Perú. ¿Qué tiene que ver? Ahora, ellos están diciendo ahora que estas agendas no valen, porque si las agendas no valen, no le puedes preguntar, dígame usted quién es Crepier Barbudos. Pero, ¿por qué no ¿Quién vale? es el barbudo? Dígame no vale usted si, que le... Si han sido ¿A quién se refieren con los barbudos? Ha sido hechas la pericia indicado por el Ministerio Público
y ya estoy escrito por Nadine Heredia. Entonces ella es la que... Pero ellos lo que dicen es estas agendas fueron robadas y por lo tanto es prueba prohibida. Es que mire, todavía yo creo que si vamos a decir prueba prohibida, entonces tendríamos que tomar también para el caso de Montesinos, sobre los videos que también se conseñaron y después no... Ahora, no se ha resuelto todavía el tema de si estas agendas son o no prueba prohibida, ¿no es cierto? Es un recurso que ellos han presentado. Bueno, ya se archivó el caso, en la primera instancia. Ellos apelaron a la segunda instancia y esto lo voy a decir bien claro a la opinión pública. En la segunda instancia han apelado ellos y el día que se ha llevado a cabo la audiencia de su apelación no han estado presentes ni Nadine Heredia ni sus abogados. Lo que ellos están haciendo nada más es, acá esto es bien claro, lo que ellos quieren es tratar de alargar el tiempo posible, lo más posible que puedan, para tratar de buscar estrategias, obstruir la investigación. Entonces, en eso debería, más bien, el Ministerio Público, yo no sé por qué, no manda detención preventiva para Nadine Heredia. Y para Ollantumala, si bien es cierto, para que no se le pueda decir que hay una persecución política, lo que debería hacer el Congreso es inhabilitarlo por los casos de Madre al menos 10 años para cualquier cosa. No, pero para eso tendría que... Ahora, hay alguna gente que ha llamado la atención... La sanción política es muy diferente a la sanción judicial. Pero hay alguna gente que ha llamado la atención sobre el hecho de que fujimoristas y apristas se rajan las vestiduras acusando, bueno, por lo menos en 3 casos muy precisos, porque hay 3 casos que nosotros presentamos el día sábado, ¿no? Donde hay testigos y hay afirmaciones, ¿no es cierto? Muy, muy claras y que tiene que ver con gente que estaba vinculada a Sendero Luminoso y que habría sido muerta por este destacamento del ejército en Madre Mía a cargo de Ollantumala y bajo supuesta responsabilidad. Y hay mucha gente que me decía, el otro día me escribía y me decía, o sea, no entendemos, fujimoristas y apristas, ¿no es cierto?, que no se han caracterizado precisamente por la defensa de los derechos humanos y menos aún de los implicados en Sendero Luminoso, ahora parecen del Frente Amplio, de la Comisión de Derechos o de la Coordinadora de Derechos Humanos. No hay que confundir. Si bien es cierto, el partido aprista creo que estuvo investigado por el caso del Frontón. Si bien es cierto, ha durado muchos años, se hubo una investigación, y el caso del fujimorismo también. Y ellos han tenido su oportunidad también, los partidos políticos, cuando han tenido la mayoría en el Parlamento, de querer sancionar políticamente. Lo han debido de hacer. Si hoy día lo quiere hacer el fujimorismo, no hay que reprocharles por sus cosas que ellos tuvieron en el pasado. Yo creo que el pueblo le ha dado la mayoría en el Parlamento para que ellos cumplan su control político y también su fiscalización como lo debe hacer como Parlamento. Pero no confundamos de que hoy día ellos, si ellos pueden hacer, de que lo pueden sancionar al señor Ollanta para inhabilitarlo por 10 años políticamente, no solo por eso, sino que hay que ponernos la mano al pecho como peruanos, tú, Lucar, yo, todo el mundo. El Perú, ¿cómo está en estos últimos 10 años de Ollanta, que ha terminado y hoy día con PPK? ¿Cómo está el Perú? Claro, el Perú está creciendo. Yo tengo una pregunta sobre esto, claro, pero sobre esto de las agendas. Caja Florchi, $1.965.000. ¿Quién es Florchi? Su mamá, Florchi le decía. O sea, en una caja fuerte supuestamente de su mamá había $1.950.000. Eso, mire, ¿cómo? Y había una caja azul que tenía $85.000. Ahora, lo que no dice es dónde estaba la plata de los barbudos, ¿no? ¿Cómo vamos a cuando ella sale a decirse, yo no tengo nada, a mí no me van a encontrar inmuebles, no me van a encontrar plata? ¿No? Lógicamente, sí, ella misma lo escribe en sus agendas y pone cajas. O sea, distribuye en cajas de seguridad. Inclusive el email que manda a Ibosca, ellos y muchas veces han dado poca credibilidad a ese email, y han debido poner más atención, porque si la señora Ibosca le manda un email a Nadine Heredia y le está dando cuenta de las cuentas bancarias en París y en Francia, en Suiza, dice, y también del SEIF. Mira, aquí te mando los números. Esto dice Sergio Kavinsky, Arbilú Seifert. Así es, son sus correos. Hola Ivos, pero es una comunicación entre Nadine y Ibosca, ¿no? Y Ibosca le dice, ¿cómo están aquí la monotonía? He escuchado el friazo que hay, mira, te mando los números. Está repartido entre instituciones y el SAFE. El SAFE es una caja de seguridad. Es una caja de seguridad. 16, no sé si son 16 millones o 16 dólares. 14,197 francos
CH, no sé qué será, 50.500 Francos euros. suizos, francos suizos. Tengo que tener cautela pues, con los problemas que dos bancos tuvieron. Cristi hasta lo trae personal. Cristi, ¿quién es? Esta Cristina, la que fue embajadora. Entonces, mira, imagínate cómo da cuenta que allí en Italia, en Dice, Suiza, estaban teniendo... pero prefiere que que lo haga de otra manera a causa del fisco. Cambiando de tema, el sobrino llegue el 3 de agosto por KLM. Ahí da una serie de datos, ¿no? Fue correlado o sea, fue cruzada la información con todo lo que estaba escrito ahí, todo llevó a la realidad. Y era un documento que ha sido comunicado entre ellos, que existe esa caja fuerte, existen sus cuentas, existía todo lo que dice. Claro, por eso es tan importante si estas agendas se admiten o no se admiten definitivamente en el proceso, ¿no es cierto? En este momento son parte del proceso, ellos no quieren. Yo creo que sí se va a admitir porque es la verdad de... ¡Que hable Florchi! Yo creo que hable Florchi. Es la verdad que el país quiere Álvaro, saber. tenemos que terminar por hoy. Yo te agradezco mucho por estar con nosotros, muy gentil. Ha sido Álvaro Gutiérrez, ex congresista. Pero lo único que quería decir sobre la noticia de hoy día que ha habido en el Comercio, donde dice que hay un abuso de poder en el Parlamento. Como ex parlamentario, yo digo que no ha habido abuso de poder y no hay abuso de poder. Lo que se está haciendo nada más es un control político y fiscalizador. Si los ministros no están haciendo nada, no están trabajando, como el de Salud y el del Interior, estamos viendo que en este momento ahorita en una periferia de Lima han sido asaltados una peluquería. Y así todos los días asaltan y matan a la gente. Entonces, dime si eso es políticas de Estado del ministro atribución de que venga y explique qué está pasando y qué está haciendo. Nadie tendría que ofenderse por eso, es verdad. Ahora, yo creo que si el ministro Basombrío va a ser interpelado, van a presentar su censura, te lo aseguro yo 100%, que lo van a hacer. Solo que estarán esperándolos, pero yo creo que no va a durar hasta fin de junio y está bien que se vaya, porque ha hecho mucho daño al país. Al país está haciendo mucho daño. No hay nada. Hemos visto ya que ningún restaurante ha muerto jovencitos, jóvenes, les han robado, aparte del celular, les han robado su sueño de querer ir a estudiar a otros lugares porque los han baleado y los han dejado inmovilizados. Entonces, esta gente hay que comenzar a decir qué es lo que sucede con ese ministro del Interior. Es lo que preocupa, ¿no? A mí me preocupa porque yo como peruano que soy, digo, ¿qué está pasando en el Perú? Álvaro Gutiérrez ha estado con nosotros esta mañana. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Radio Exitosa 95.5 de la FM. Tras la pausa vamos a hablar sobre el cáncer de mama. Volvemos.